Buenas, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Marcos Calvermaten, para los que no me conocen. Este, mm, bueno, yo voy a hablar de patología aórtica. Bueno, para empezar me pareció interesante esto que ya todo un poco sabemos, eh, nombrar un poco las capas de la aorta y qué tiene cada una. Sabemos que la aorta y los vasos tienen una túnica íntima que está cubierta por endotelio, una capa media que tiene más que nada células musculares, músculo liso y algunas fibras elásticas, y una adventicia que está constituida principalmente por fibras de colágeno. ¿Y por qué es importante saber eso, que lo estudiamos en la facultad y lo tenemos recontra claro? Porque para entender un poco esto, eso es una imagen de una raíz de aorta. Eh, Todas esas líneas de distintos colores constituyen una estructura que se forma en la raíz de aorta, una estructura que está constituida por fibras de colágeno y elastina, que le dan una arquitectura determinada a la raíz. Eh, ¿Y por qué es importante esto? Porque que la raíz de aorta tenga esa estructura hace que el flujo aórtico, que sale por el tracto de salida del ventrículo izquierdo, tenga una determinada dirección, y eso permita cumplir una función de distribución de flujo, de que el flujo vaya a las coronarias. Y cuando esta estructura, por alguna cuestión, ya sea una patología, una enfermedad congénita o adquirida, se pierde, ese flujo puede no impactar, digamos, de manera correcta y determinar o desarrollar una patología en la raíz de aorta. Esto es el producto de muchos años de evolución y que le da las características particulares que ya vamos a ver más adelante. Esta es una imagen anatómica que ya todos también conocen del libro, y esto es una imagen esquemática. A mí me pareció interesante hacer una división, después este esquema lo vamos a ir repitiendo, pero para que ustedes vayan entendiendo, de acuerdo a la patología, en qué parte de la aorta se da, qué conducta también vamos a tomar. Entonces, dividimos a la raíz de aorta entre el anillo aórtico y la unión sinotubular, como se ve ahí. La aorta ascendente, que va entre la unión sinotubular y donde empieza el arco aórtico, que es el nacimiento del tronco brachiocefálico. El arco aórtico, constituido por los grandes vasos supraórticos, y la aorta descendente, que va desde la arteria subclavia hasta el diafragma. Después tenemos la aorta abdominal, que la vamos a dividir en aorta suprarrenal, tomando como parámetro las arterias renales, y aorta infrarrenal. Por supuesto que la anatomía aórtica no en todos los pacientes es iguales. Hay veces que los vasos supraórticos tienen una disposición anatómica muy particular. Y la aorta no solamente es un conducto que va a llevar la sangre y distribuirla por todo el organismo, sino también que tiene una función. Tiene una función desde el punto de vista fisiológico en el control de la resistencia vascular y sistémica, del ritmo cardíaco, como ustedes estudiaron en fisiología, porque tiene varios receptores, tanto en la aorta ascendente como en el arco aórtico. Esto permite regular, digamos, la presión aórtica, cuando está aumentada, disminuyendo el ritmo cardíaco, las resistencias vasculares y viceversa. Y también se dice que tiene una función de segunda bomba. ¿Por qué? Porque actúa en sincronía con el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, cuando se contrae, eyecta la sangre. La elasticidad que tiene la aorta hace que durante la diástole del ventrículo izquierdo sufra también, como nombrábamos antes, esa capa media rica en células musculares lisas, haga una especie de contracción que va a permitir no solamente favorecer la actividad del corazón y el flujo sanguíneo, sino también ayudar en la perfusión coronaria. O sea que la aorta, ¿qué quiero decir con esto? La aorta no es solamente un conducto que está entre el corazón y los órganos. Tiene una función, tiene varios receptores, tiene una función de contractilidad y cumple, digamos, distintas funciones, además de transportar la sangre. El diámetro aproximado de la aorta, sobre todo la aorta torácica, es aproximadamente 40 milímetros. Y una aorta normal sufre una expansión a lo largo del tiempo, que es de 0,9 milímetros en hombre y 0,7 más o menos, o aproximadamente, por década de vida. O sea que la aorta en un adulto desarrollado sigue creciendo.
Y esto es consecuencia del envejecimiento y del aumento de las fibras colágeno y elastina, la disminución de las células musculares, el aumento de la rigidez y la presión del pulso. Hablando, ya pasando un poco el tema de anatomía y algo de fisiología, me gustaría, antes de empezar a hablar de la patología aórtica, algo de definiciones. ¿Cuándo decimos que hay un aneurisma de aorta verdadero? Un aneurisma verdadero es cuando hay una dilatación localizada, permanente, que por definición tiene que ser mayor al 50% del diámetro normal, en este caso la aorta, pero se aplica para cualquier arteria, y que tenga todas las paredes indemnes, aunque puede estar atenuada, pero todas indemnes. Esto es una imagen tomográfica, por ejemplo, de un aneurisma aorta torácico descendente, donde, bueno, si bien hay un artefacto ahí, eso no le presten atención, se ve una dilatación aneurismática de la aorta, y como se puede ver, están todas las capas de la aorta. Ahora, un falso aneurisma es una dilatación localizada cuyas paredes consisten en adventicia, a veces hay una capa media, y hay un tejido periaórtico que está comprimido. Y esto se asocia muy frecuentemente con los traumatismos, infecciones, operaciones previas de la aorta, por ejemplo. Ahora, una disección aórtica crónica, que no es el tema que yo voy a tocar, pero como para que vayamos definiendo algunos conceptos, es una separación, es crónica, por eso es más de 14 días, del exterior de la capa interna con la media, causada porque la sangre sale del canal aórtico normal a través de lo que llamamos TIAR o puntos de entrada por un desgarro de la íntima. Esto, por ejemplo, es una imagen tomográfica donde se puede ver una luz falsa, una luz verdadera, y la imagen típica de pelotita de tenis, que se ve mejor acá en la aorta descendente, típica de la disección en la tomografía. Una úlcera arteriosclerótica, también un tema que va a hablar Leo, es una lesión arteriosclerótica que penetra en la lámina elástica interna hacia la pared aórtica, que por ejemplo, esto es una angiografía de una aorta torácica y se ve esta imagen. Es como que el contraste extravasa los límites del endotelio y se proyecta, digamos, hacia la adventicia. Un hematoma intramural es la extravasación de sangre hacia la pared aórtica, comúnmente en ausencia de ruptura de la íntima, pero puede haber ruptura de la íntima, y fisiopatológicamente se habla a veces de una ruptura de la vasa vasorum. Esto, por ejemplo, es un hematoma aórtico. ¿Ven la diferencia con las disecciones? Que no tiene contraste. A veces puede tener contraste porque, como les decía, a veces se rompe la íntima y esa rotura hace que se extravase contraste, entonces podemos ver hematoma con algunas liñitas de contraste o con una úlcera, por ejemplo. Esto es una imagen de una cirugía donde se ve el hematoma consolidado, el hematoma aórtico. Bueno, en este caso tenía una rotura de la íntima, pero el hematoma estaba consolidado. Esto es un hematoma aórtico. Y finalmente la enfermedad aterosclerótica difusa, que son formaciones de ateroma que implican el depósito de lípidos en grandes áreas, que nosotros muchas veces las vemos cuando hacemos la cirugía de recambio valvular aórtico. Hay aorta que cuando uno la abre, se encuentra con esto. Incluso se palpa. Nosotros técnicamente tenemos la costumbre de palpar la aorta antes de clampear y antes de canular, justamente para evitar estos depósitos lípidos, porque se imagina que si uno pone una cánula de afuera para adentro o un clamp apretando todo esto, se rompe y puede generar embolia. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco del aneurisma de aorta. Las causas de aneurisma de aorta son un montón, como se ven ahí. Por ahí la causa más frecuente es la causa degenerativa, es la que por lo menos más frecuentemente vemos, pero también no es poco frecuente ver patología del tejido conectivo, como puede ser el síndrome de Marfan o de Ehlers-Danlos, aneurismas postraumáticos, inflamatorios secundarios a procesos infecciosos, endocarditis, pero principalmente la patología degenerativa es la causa fundamental. Para hablar de aneurisma de aorta vamos a dividirlo en dos, como dijimos al principio, aneurisma de aorta torácica y aneurisma de aorta abdominales. No son patologías independientes. Cuando uno habla de patología aórtica, la aorta se puede enfermar en todo su trayecto, no solamente la aorta, sino también el resto de los vasos del organismo. Por eso se dice que
los pacientes que tienen un aneurisma tienen un riesgo de eventos cardiovasculares aumentado. Porque eso habla de una enfermedad, digamos, del árbol arterial. Y estos aneurismas, tanto aórtico, tanto torácicos como abdominales, pueden coexistir. Es raro, pero a veces se encuentran en tándem. Por ahí encontramos un aneurisma de aorta ascendente y a veces esos mismos pacientes tienen un aneurisma de aorta abdominal. Y se asocian aproximadamente un 14% los aneurismas a aneurisma periférico, como puede ser femoral popliteo. De hecho, los aneurismas popliteos, cuando uno ve a un paciente en consultorio, tiene que ir a buscarle un aneurisma del otro lado, cuando lo ve de un lado, porque en un 50% se asocian, digamos, a un aneurisma contralateral. Entonces, cuando uno ve a un paciente en consultorio con aneurisma aorta abdominal, tiene que ir a buscar también aneurismas periféricos. No hace falta estudiarlo, puede ser directamente con maniobra clínica de examinación. Vamos a empezar con la aorta torácica. Como dijimos, la causa principal es la degenerativa. Normalmente o más frecuentemente se pueden ver en la aorta ascendente y generalmente son asintomáticos. A veces cuando debutan ya con una rotura, una disección o un síndrome aórtico, y otras veces también se lo encuentra secundario a patologías valvulares. Uno por ahí tiene un paciente una insuficiencia aórtica y al estudiarlo se encuentra con que hay una dilatación también de la raíz de aorta. Sería interesante hacer screening, y hacer un screening con los pacientes que tienen síndrome de Marfan y válvula aórtica bicúspide. ¿Por qué? Porque sabemos que estos pacientes tienen una predisposición más grande a desarrollar aneurisma aorta, sobre todo aorta ascendente. Y el riesgo de disección en estos pacientes aumenta rápidamente cuando el aneurisma es mayor a 60 milímetros en la aorta ascendente o de 70 en la aorta descendente. Bueno, esto es una estadística norteamericana, pero bueno, la incidencia en Estados Unidos es de 30.000 nuevos casos al año, la edad media de presentación es de 70 años aproximadamente, es causa de muerte en un 44% de la población, la mortalidad del aneurisma roto es muy alta, es de un 94%, y los aneurismas no diagnosticados, por supuesto es una estimación, son del 70%. La mortalidad operatoria de un paciente con aneurisma de aorta electiva es de un 60-40%. También es muy variable, pero es bastante alta. Esto es lo que hablábamos al principio. Esa arquitectura que tiene la raíz de aorta, que le da esta forma determinada, con un anillo aórtico, una válvula con 3 cúspides, los senos de Valsalva, la disposición de las arterias coronarias en los senos de Valsalva, la unión sinotubular, están dadas justamente porque ese flujo aórtico sale de manera laminar y se distribuye perfectamente. Pero cuando, por ejemplo, pacientes con válvula aórtica bicúspide que tienen un anillo helicoidal o tienen una forma anómala del anillo, o pacientes con síndrome de Marfan y demás, ya la situación cambia y a veces ese jet termina predisponiendo a que el flujo aórtico determine el sitio de dilatación. Por eso, bueno, y en cuanto a frecuencia, el 68% de los pacientes presentan esta dilatación, donde no está comprometida la raíz de aorta, y ya vamos a ver cómo se puede solucionar esto. Los pacientes marfanoides normalmente dilatan la porción más proximal, a diferencia del resto de los pacientes, y también hay dilatación que en un 25% de los pacientes, donde está involucrada tanto la raíz como la aorta ascendente. Como les decía, a veces las características del flujo contribuyen y la distribución asimétrica de la estrella pared también determina el tipo de aneurisma. Esta es una clasificación de Crawford, donde clasificamos a los aneurismas torácicos en cuatro, donde tenemos el tipo 1, que involucra, sería un aneurisma que nace, digamos, a nivel de la arteria subclavia, involucra hasta las arterias suprarrenales. El tipo 2 puede ser un aneurisma de la raíz o de la aorta ascendente y o combinarse con un aneurisma de aorta descendente. El tipo 3 es de la mitad de la aorta descendente hacia abajo y el tipo 4 es prácticamente el aneurisma intraabdominal. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? La dilatación aneurismática se estudia principalmente por tomografía hoy en día. La tomografía nos permite determinar las características, determinar el tamaño, que a veces por ecografía no es el estudio más fidedigno, depende también de la ubicación, obviamente.
el diámetro del cuello, que eso, y el diámetro también de distal y las arterias distales, que eso nos puede servir para algún tratamiento, por ejemplo, endovascular o un tratamiento híbrido, el compromiso de ramas aórticas importantes, la presencia de arterias intercostales, la presencia de variantes anatómicas, como dijimos al principio, que haya o no una complicación del aneurisma y la presencia de patología asociada. Por todo esto es importante estudiar a los pacientes con tomografía. Por ejemplo, pacientes que tienen una aorta bicúspide, obligatoriamente tenemos que ir a estudiarle, o los mismos pacientes que tienen un síndrome de Marfan, una patología valvular aórtica, tenemos que ir a pedir una tomografía. La tomografía, como decimos, el gol estándar, los estudios modernos de 64, bueno, eso después lo va a hablar también Leo, pero tiene una capacidad de hacer una reconstrucción angiográfica bastante certera, con cortes muy finitos, donde nosotros podemos ver milímetro a milímetro, digamos, todo el recorrido de la aorta. Y para eso necesitamos gente entrenada, un equipo en condiciones y una bomba de infusión, para que el contraste esté en el momento adecuado. Normalmente la pedimos en fase arterial, con contraste endovenoso, pero en fase arterial. Si no está en fase arterial, muchas veces nos confunde, porque a veces el contraste está en la pulmonar o en la parte venosa y termina confundiéndonos más de lo que nos ayuda. Bueno, ahora, ¿cuándo tenemos que intervenir un paciente con un aneurisma de aorta torácico? Y esto se aplica en general para la mayoría de los aneurismas. En la aorta ascendente y el arco aórtico, en líneas generales, cuando hay un aneurisma mayor a 55 milímetros, tiene indicación de cirugía, o por lo menos de alguna intervención. En los síndromes de Marfan o los pacientes con patología del colágeno, se baja un poco ese límite, y con un aneurisma o con una aorta mayor a 50 milímetros, ya tiene indicación de hacer un procedimiento. Si está asociado ese Marfan a factores de riesgo, bajamos un poquito más el límite a 45. Lo mismo con pacientes con válvula aórtica bicúspide, con un diámetro mayor a 50 ya tiene indicación de cirugía. Esto es un poco más de lo mismo. Y en la aorta descendente se cumplen los mismos criterios, pero como vamos a ver ahora cuando hablemos de la intervención, cuando el TIVAR, es decir, el tratamiento endovascular de la patología aorta torácica, no es posible, hay que considerar la cirugía cuando la dilatación es mayor a 60 milímetros. ¿Y por qué esto? Porque la morbimortalidad que tiene la cirugía de aorta torácica, es decir, hablando de un aneurisma de aorta descendente, o que puede involucrar el callado aórtico, la aorta descendente, es extremadamente alta. Necesita gente con mucho entrenamiento y centros con muchas características que no se ven en todos lados. Entonces, la indicación de primera línea, como pasa con la disección de tipo B, es el tratamiento endovascular. Cuando el tratamiento endovascular por X motivo no se puede llevar a cabo, se puede considerar, si están dadas todas esas condiciones que hablamos, se puede considerar el tratamiento quirúrgico cuando el aneurisma mayor a 60. Bueno, tipo de intervención. ¿Qué le hacemos a cada una de las partes de la aorta que encontramos dilatada? Antes de hablar de intervención, los quiero ubicar topográficamente. Esta imagen es una esternotomía mediana. Una vez que el cirujano hace una esternotomía mediana, se encuentra con esto. Este es el mediastino, esto está abierto el pericardio. Lo que vemos acá, el cirujano lo ve así en realidad, porque si la cabeza del paciente está de este lado y los pies están de aquel lado, el cirujano está a la derecha, entonces esto se ve así. ¿Y por qué se lo pongo así? Para que entiendan las imágenes que van a venir a continuación. Esto que se ve acá, ventrículo derecho, esto es orejuela, aurícula derecha, esto es aorta ascendente, tronco de arteria pulmonar, rama izquierda de arteria pulmonar, ¿cómo se llama? De vena pulmonar y rama derecha. Y esto es cava superior. Lo primero que vamos a identificar es la raíz de aorta, que es esa porción que está entre el anillo y la unión sinotubular. Cuando hay un aneurisma a este nivel, hay varias alternativas. Y para elegir esa alternativa hay que tener en cuenta 4 cosas. Cómo está la válvula, cómo está el anillo, cómo está la unión sinotubular y la edad del paciente. La edad del paciente, arbitrariamente, se puede tomar como pacientes jóvenes menores a 50, pero eso depende de cada bibliografía. Ahora, cuando tenemos un paciente con una edad mayor a 50 años,
con una válvula aórtica patológica, un anillo y una unión sinotubular normal, ¿qué podemos hacer? Además de cambiar la válvula, podemos colocar un tubo supraaórtico. ¿Por qué? La válvula está patológica. El anillo no está dilatado. La unión sinotubular no está dilatada. Entonces tenemos que respetar esa arquitectura y reemplazar solamente la parte de la aorta ascendente si está dilatada, ¿no? Muchas veces esto se puede reemplazar colocando un homoinjerto, que es una técnica muy particular, pero es una alternativa. Cuando la válvula es patológica, el paciente es joven y tenemos un anillo normal, pero una unión sinotubular patológica, se pierde esa arquitectura de la que estábamos hablando, entonces nos vemos obligados a cambiar toda la raíz. ¿Y cómo cambiamos la raíz? Bueno, una cirugía que se llama ventral de Bono, que ahora se la voy a mostrar, o en los pacientes jóvenes como alternativa hasta la cirugía de Ross. Ustedes saben, la cirugía de Ross es cambiar la raíz de la pulmonar, ponerla en posición aórtica y en la raíz de la pulmonar poner un homoinjerto pulmonar. ¿Cuál es la ventaja de este procedimiento? Se hace en pacientes jóvenes que les evita la anticoagulación, pacientes que todavía tienen que seguir creciendo, pero tiene bastante desventaja como puede ser la calcificación o la estenosis del injerto. Por eso tampoco se hace en todos lados, se hace en centros especializados con cirujanos que hacen mucho este tipo de patología. Cuando la válvula es normal y el anillo es normal, pero la unión es patológica, se puede hacer una cirugía de remodelamiento, que ahora le voy a mostrar la imagen. Cuando la válvula es normal, pero el anillo es patológico, y la unión también es patológica, también deberíamos cambiar toda la raíz aórtica, pero existe como alternativa la cirugía de Tyrone Davis, que nos permite preservar la válvula nativa del paciente, que ahora también lo vamos a ver en una imagen. Cuando hay endocarditis, por ejemplo, la válvula con un anillo normal o una unión normal o patológica, se puede hacer una cirugía de Ross o una cirugía de ventral de Bono, pero también se pueden utilizar injertos biológicos como puede ser homoinjertos. Ahora vamos a cada técnica en particular. Esta es la cirugía ventral de Bono. ¿Por qué les explico esto? Muchas veces uno cuando sale de quirófano pregunta, ¿qué le hicieron? Un ventral de Bono. Te miran todos así como diciendo, ¿qué es un ventral de Bono? Bueno, el ventral de Bono es el reemplazo de la raíz de aorta y de la válvula, también se llama composite, que es un tubo valvulado, que normalmente vienen mecánicos, es decir, viene una válvula mecánica insertada en un tubo de Dacron, y lo que hay que hacer es resecar la válvula, resecar toda la raíz de aorta, dejando los ostium de las coronarias, e implantar esto como si fuese una válvula convencional, pero con la salvedad que hay que implantarle los ostium de las arterias coronarias, lógicamente. Entonces, volviendo a la imagen que vimos al principio, el corazón acostado, esta es la raíz de la pulmonar, el anillo aórtico, ya está resecado el aneurisma, están resecados los ostium de las arterias coronarias y acá se está implantando el tubo valvulado. Esta imagen olvídense porque está puesta al revés, pero en esta se puede ver la coronaria derecha implantada, el tubo valvulado ya implantado y la anastomosis distal del callado aórtico. La técnica de Jacob es una técnica que tiene la particularidad de que nos permite preservar, a diferencia de la cirugía de ventral de Bono, nos permite preservar la válvula nativa del paciente, lo mismo que la cirugía de Tyrone Davis. La diferencia entre el Jacob y el Tyrone Davis, que el Tyrone Davis nos permite controlar el anillo. ¿Por qué? Porque le hacemos una plástica y contenemos el anillo aórtico. Por eso se indica en pacientes jóvenes que todavía pueden seguir dilatando el anillo. Cuando el paciente es añoso y nosotros no tiene un anillo aórtico dilatado y consideramos que a lo largo del tiempo, por la poca expectativa o la menor expectativa de vida que tiene, no va a seguir dilatando ese anillo, le indicamos esta cirugía. ¿Y en qué consiste? Como ven, acá se respeta la estructura de la válvula, a diferencia del ventral, que se resecaba todo. En el ventral teníamos el anillo ya vacío, sin válvula, con la aorta toda resecada, solo quedaban pedacitos de aorta alrededor de los ostium. En esta cirugía resecamos también el pedacito, dejamos también los ostium individualizados, pero fíjense que la válvula aórtica está entera, con aorta a su alrededor, es decir, se respetan las comisuras, toda la estructura basal de la aorta,
y se implanta este tubo de Dacron, suturándolo a ese pedacito de aorta que quedaba libre. Por eso esta técnica se llama de remodelado. Se remodela la aorta ascendente dejando la válvula nativa. El Tyron Davis es una cirugía que se llama de reimplantación. ¿Por qué? Porque a diferencia de la otra, fíjense que el tubo de Dacron llega hasta abajo, es decir, nosotros lo implantamos al anillo aórtico y después reimplantamos la válvula, que también se deja con su estructura circundante, suturándola al tubo de Dacron. Es decir, que la válvula, cuando uno termina la cirugía, antes de terminar la cirugía, pues falta anastomosis distal, pero puede ver la válvula implantada dentro del tubo de Dacron. ¿Y qué nos permite esto? Como el tubo de Dacron llega hasta abajo, se contiene el anillo aórtico. Por eso se indica en pacientes más jóvenes. Después el resto es como un mental de bonos, se implantan las ostium coronarias y se hace la anastomosis distal. Bueno, en la aorta ascendente, por supuesto que estas no son patologías independientes. A veces coincide que hay una raíz de aorta dilatada con una aorta ascendente dilatada y con un callado aórtico dilatado. Estas cirugías se combinan. A esto se le puede hacer, por ejemplo, un mental de bono que incluya hasta el arco aórtico y de esa manera solucionamos todo. Pero si tenemos un aneurisma aorta ascendente solo, volvemos a la imagen, corazón, ventrículo derecho, raíz pulmonar, aneurisma de aorta ascendente. ¿Qué podemos hacer? La técnica de resuspensión. Esto lo hacemos mucho en las disecciones. La disección, cuando la sangre entra en ese espacio que no es normal y viaja a través de todo ese espacio e invade la raíz de aorta, se rompe esa arquitectura de la que hablamos al principio. Entonces la válvula aórtica a veces queda dislocada porque se cae una cúspide o porque tiene un abombamiento del seno coronariano X. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando abrimos la aorta, si el tier de disección no está comprometiendo la raíz o la válvula, limpiamos todo el coágulo, el trombo, lo que tenga, pegamos esas capas de raíz de aorta, le devolvemos la arquitectura a la válvula aórtica y reemplazamos la aorta ascendente resuspendiendo la raíz de aorta, es decir, diseñando una nueva unión sinotubular. ¿Se acuerdan del dibujito? Se implanta un tubo de Dacron desde este nivel hasta este nivel o hasta donde sea necesario. Pero se reconfecciona esa unión sinotubular. Eso le devuelve, más allá de pegar las cúspides y demás, le devuelve la arquitectura a la red aórtica y de esa manera probamos si la válvula vuelve a tener suficiencia o no. Muchas veces la válvula queda insuficiente y tenemos que cambiar la válvula igual. Pero en la mayoría de los casos la válvula vuelve a tener suficiencia y nosotros dejamos a un paciente que tiene una disección que va a salir o con un Bental o con una válvula mecánica, lo dejamos con su válvula nativa, aparte de que el procedimiento es mucho más corto, lo cual es fundamental en una disección de aorta, lo dejamos con su válvula nativa, lo cual le evita su anticoagulación y no hay nada mejor que una válvula nativa. Y esto es lo que les decía recién. Acá, por ejemplo, vemos una unión sinotubular elongada, ven cómo se pierde la arquitectura, es más grande la unión que el anillo, cuando proporcionalmente deberían ser iguales, lo único que cambia es el diámetro de los senos de Valsalva, que acá están perdidos, o sea, toda esa función que veíamos de flujo aórtico, para que viajen las coronarias, la acción de bomba de la aorta, se pierde. Entonces se reconfecciona esa unión sinotubular y se le devuelve la arquitectura normal. Bueno, ¿qué hacemos cuando hay una patología del arco aórtico? Hasta ahora vimos la raíz, la aorta ascendente, dijimos que todo esto se puede combinar, y ahora entramos en un terreno que es bastante más complejo. ¿Por qué? Porque la patología del arco aórtico, primero que es muy raro que se den aisladas, es muy raro que se den aisladas. Cuando se dan aisladas, muchas veces es la mejor opción porque hay alternativas quirúrgicas. Cuando se dan combinadas con alguna dilatación de la primera parte de la aorta, muchas veces lo solucionamos con una técnica de hemiarco. Es decir, en vez de reemplazar todo esto, se corta en forma tangencial la aorta, el callado aórtico y achicamos el tamaño del aneurisma. La otra alternativa es desinsertar todos los vasos supraórticos e insertarlo como isla en un tubo de Dacron. ¿Por qué es complejo eso? Técnicamente lo podemos hacer. El tema que implica una parada circulatoria. ¿Qué es la parada circulatoria? Todas las otras alternativas que vimos hasta acá, nosotros ponemos el clam acá, clam de aorta, paramos el corazón con la solución de cardioplegia y trabajamos con el corazón detenido. Pero
el flujo de la bomba de circulación extracorpórea sigue perfundiendo el callado aórtico, los vasos supraórticos, el cerebro, los riñones, el intestino, etc. Cuando uno tiene que trabajar acá, no hay muchas formas de perfundir o el cerebro o el resto de los órganos. Entonces se hace la parada circulatoria. ¿Qué se hace? Se detiene la circulación de la bomba de circulación extracorpórea, se pone el paciente en posición de Trendelenburg para que no vaya aire a la cabeza, se baja la temperatura de forma extrema, una hipotermia profunda, y se trabaja con el paciente muerto, básicamente. Con protección cerebral, obviamente, se protege con medicación, a veces con compresión de la columna vertebral, con frío local, pero se trabaja con un paciente en paro. Nos da un tiempo de trabajo que puede ser entre 20 y 40 minutos, por supuesto que no es gratis. Cuando uno sale de la parada circulatoria, se encuentra con, digamos, una situación de un organismo que estuvo frío, sin circulación, imagínense todo lo que eso implica, digamos, una digamos, después inflamación bueno, y células de inflamación y cosas que empiezan a circular después de todo esto, que genera otro tipo de paciente. No es el mismo paciente que uno le cambia la bolita aórtica o hace un bypass coronario. Entonces, con el tiempo se han ideado técnicas híbridas para evitar esa situación, que en algunos casos se pueden evitar, en otros no se pueden evitar. Y para entender este tipo de técnicas, vamos a dividir la aorta nuevamente de otra forma. La vamos a dividir en zona 0, cuando involucra desde la unión sinotubular hasta la salida del tronco brachiocefálico. En zona 1, cuando involucra a la arteria carótida izquierda. Zona 2, la subclavia izquierda. Y zona 3, el resto del callado. Y zona 4, la aorta descendente. ¿Por qué es importante esto? Como ahora les voy a mostrar, estos son sitios de anclaje de endoprótesis, es decir, la patología aneurismática de la aorta, del callado aórtico, incluso a veces de la aorta ascendente o de la aorta descendente, se puede tratar de manera endovascular, pero hay que tener una salvedad. Si uno va a tapar, si uno pone una prótesis, tapa la salida de vasos. Si uno va a tapar un vaso abdominal, a veces no pasa nada, pero si uno va a tapar un vaso supraórtico, hay que hacer algo. No podemos tapar una carótida o una subclavia sin tener consecuencias. Entonces, está indicado, este médico que se llama De Branchin, digamos, diseñó este tipo de tratamiento híbrido. ¿En qué consiste? Justamente en técnica de un paciente portador de patología neurismática u otras lesiones que involucran el arco aórtico, también la aorta, los segmentos aórticos viscerales. ¿Y qué es la cirugía de Branchin? Bueno, es combinar la patología endovascular con bypasses que pueden ser aórtico, aortocarotidio, carótido-carotidio, carótido subclavio, es decir, lo que sea necesario. Puede ser utilizado para aneurismas degenerativos, puede ser para disecciones de aórtica clásica, úlcera, hematoma, es decir, cualquier tipo de patología que involucre cualquiera de estos sectores. Y para entenderlo bien lo vamos a dividir en intratorácicos y extratorácicos. Los intratorácicos son aquellos que van a necesitar una cirugía intratorácica, es decir, una esternotomía y hacer un bypass que involucre la zona 0, que puede ser un bypass aórtico a grandes vasos, otras alternativas. Los extratorácicos se resuelven con bypasses periféricos, como puede ser carótido-carotidio, carótido subclavio y demás. Esto es un ejemplo, no vamos a ahondar en este tema en particular, pero por ejemplo, en este tratamiento de una disección de aorta, se ve cómo se implanta una prótesis, una endoprótesis que tapa la arteria subclavia izquierda y carótida izquierda, para lo cual se confecciona un bypass periférico que involucra la subclavia derecha con la subclavia izquierda y la carótida. De esa manera que logramos llevar el flujo que vamos a inhibir, digamos, con el implante de la endoprótesis. Esto se hace antes que esto, obviamente. Hay veces que en el implante de la endoprótesis en la arteria subclavia, algunos autores discuten la necesidad de hacer un bypass carótido subclavio previo y otros que directamente no lo hacen. Se puede discutir. En líneas generales, si es una patología programada, convendría hacerlo. Y esto es otro ejemplo de un tratamiento intratorácico. Para esto
No es necesario parar el corazón, a veces se puede solucionar con un clampeo parcial de la aorta, si la aorta no está muy enferma, y se hace un bypass aorto, vaso supraórtico, lo que necesitemos. En este caso, se puso una endoprótesis casi hasta la zona cero, es decir, tapamos todo el arco aórtico y todos los vasos supraórticos. Es muy importante este detalle, como se ve acá o como se ve acá, la exclusión de esos vasos, es decir, una vez que hacemos el tratamiento quirúrgico abierto, es decir, el bypass, tenemos que excluir esos vasos porque esos vasos van a seguir recibiendo flujo y ese flujo puede generar un leak tipo 4 cuando colocamos la prótesis. Y esta es, por ejemplo, un ejemplo de una cirugía de arco aórtico. Más allá de lo que hablamos de la parada circulatoria y demás, fíjense la complejidad de este procedimiento. Acá son 1, 2, 3, 4 anastomosis, 4 anastomosis en un paciente que está en parada circulatoria. No es lo mismo que hacer una en un paciente que está clampeado con una bomba de circulación intracorpórea. Entonces, hay que elegir bien el paciente al que le vamos a hacer esto. Sabemos que es un paciente de mucho riesgo. Esto, por ejemplo, es una cirugía de elephant trunk o trompa de elefante que nos permite, es una técnica particular, que uno sutura una prótesis que tiene hacia adentro otra prótesis, a veces viene diseñada, a veces la podemos diseñar, esa prótesis se despliega hacia la aorta y nos permite tratar el callado aórtico sin tener que abordar toda la aorta torácica, que también sería una cirugía mucho más cruenta, y nos permite implantar acá adentro una endoprótesis. Entonces es un tratamiento híbrido, bastante más complejo que lo que hablamos anteriormente, pero es un tratamiento híbrido. Y en la aorta descendente, a este nivel prácticamente no hay discusión, el tratamiento fundamental es el anclaje de la endoprótesis, dependiendo de la patología, pero siempre existe la alternativa de la cirugía de reemplazo aorta ascendente, que es una cirugía que, a diferencia del arco aórtico, se puede hacer también con circulación extracorpórea, pero es bastante compleja. Imagínense que hay que hacer una tóraco-frenolaparotomía, es decir, abrir el tórax, abrir el frénico, abrir el abdomen, en muchos de los casos, porque cuando hay patología aórtica torácica, generalmente involucra hasta la aorta abdominal. Hay que perfundir los riñones, hay que perfundir las vísceras, porque son cirugías que duran más de 40 minutos, no se pueden hacer con una parada circulatoria. Y una cirugía muy cruenta, muy cruenta. Yo en el centro donde me formé había un cirujano que ahora falleció, que hacía este tipo de cirugía, un tipo que hacía años que lo hacía, y en las manos de él y en un centro de primer nivel, con todas las características que pueda implicar eso, tenía una mortalidad del 50%. Así que calculen qué tipo de cirugía es. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los aneurismas aorta abdominales. Normalmente a este nivel la aorta es más chica, por eso cuando tiene un diámetro mayor a 30 milímetros, ya hablamos de un aneurisma. Se cumple la misma regla, siempre es mayor al 50% del diámetro del vaso. Esa es la regla para diagnosticar un aneurisma. Y los factores de riesgo son la edad, los hombres tienen mayor predisposición al aneurisma, los pacientes tabaquistas, esto es un factor que predispone al crecimiento. Siempre a los pacientes les decimos que, por ejemplo, tiene un aneurisma para controlarlo. Si vos querés que esto no crezca rápido, suspendé el cigarrillo. Si no, el cigarrillo es un gran aliado del aneurisma. Por supuesto, los factores de riesgo, como la dislipemia, la hipertensión, y los antecedentes familiares también son muy importantes. El diámetro de una aorta normal en un hombre es de 14 a 21, y en una mujer de 18 a 19 aproximadamente, como para que lo tengan presente. La mayoría de los casos son de diagnóstico incidental, es decir, se encuentra en una ecografía abdominal por otra causa, o en una tomografía, también por otra causa, a veces patología renal, a veces se confunden también con patología renal. O si no, cuando se presenta con una complicación, o puede ser la ruptura aórtica, que eso se diagnostica con una tríada, que ustedes lo habrán visto, la tríada del aneurisma aorta abdominal, que es masa pulsátil, dolor abdominal y shock. Es muy importante el screening de esta patología. ¿Por qué? Porque es una patología que es muy fácil de detectar, porque se podría diagnosticar con una ecografía abdominal, y después obviamente pasar a un estudio más especializado, como es una tomografía, y por eso habría que hacer screening. No se acostumbra normalmente, pero estaría bueno que se lo lleven como concepto. En hombres mayores de 65 años, fumadores y con antecedentes familiares, hay que pedir una ecografía abdominal. ¿Se hace? Normalmente no se hace, pero habría que hacerlo.
Y un buen momento para hacerlo, lo dice en la guía, es cuando uno está haciendo el eco transtorácico. En un paciente con esta característica, el ecografista debería poner el traductor en el abdomen. No se hace por un montón de motivos, el tiempo, bueno, cuestiones que no vienen al caso, pero debería tratar de llevarlo a la práctica. Pero usted el día de mañana, si viene con un paciente así, no está mal que le pidan una ecografía abdominal. Bueno, cuando tenemos el aneurisma de aorta abdominal, ya todos sabemos, ahora vamos a ver qué vamos a hacer. El tema cuando es más pequeño, es decir, aquellos que están entre 30 y 45 y 50, perdón, o entre 30 y 54, depende de la guía. Tener un aneurisma, como dijimos, implica un aumento del riesgo de patologías cardiovasculares. Entonces el tratamiento médico va apuntado a eso, a prevenir los eventos cardiovasculares, a disminuir el crecimiento del aneurisma, por ejemplo, cambiando los hábitos higiénico-dietéticos, suspendiendo el tabaquismo, que también nos va a ayudar a disminuir el riesgo cuando llegue el momento de la cirugía. ¿Cómo se sigue un aneurisma? Eso más, digamos, compete al cirujano, pero está bueno que lo sepan. Hay que vigilar todo aneurisma que sea menor de 55 milímetros y hay que vigilar que no crezca más de 10 milímetros o 1 centímetro al año, o 5 milímetros o 0,5 centímetros al año. Y esto se hace de acuerdo a estudios seriados. Cuando el aneurisma está entre 29 y 30, o 29, entre 25 y 29, habría que hacer una ecografía cada 4 años. No hace falta hacérsela todos los años, pero cada 4 años estaría bueno hacer una ecografía de cómo se comporta esto. Entre 30 y 39, 40, una ecografía o una tomografía cada 3 años. Una tomografía cada 3 años no es tampoco un estudio tan invasivo, digamos, y nos sirve también de parámetro para comparar sobre todo. De 40 a 45 o 44, una ecografía o una tomografía cada 2 años, y entre 40 y 55 habrá que hacer una tomografía anual. Si usted le deja duda porque el paciente, no sé, tiene mucho factor de riesgo, o usted le deja, se puede hacer una ecografía a los 6 meses, pero en líneas generales lo que dicen las guías es eso. ¿Y cuándo tenemos que operar un aneurisma o intervenir en un aneurisma de aorta abdominal? Bueno, más o menos se cumple la misma regla que para los aneurismas de aorta torácico, pero cuando el aneurisma es asintomático, mayor a 5 centímetros, 5, 5,5, depende de la guía. Cuando el aneurisma es asintomático y es mayor a 4,5, pero ha crecido 0,5 centímetros en los últimos 6 meses, como dijimos recién. Cuando el aneurisma es sintomático, no roto, pero a veces genera síntomas, dolor, compresión de alguna víscera, o cuando el aneurisma está roto, obviamente. Los factores, como la expectativa de vida y la mortalidad quirúrgica, deben ser tenidos en cuenta para decidir si el paciente debe ser tratado y qué método vamos a utilizar. Hoy por hoy ya no estaba mucho en discusión el tratamiento gold estándar y de primera línea para esto el tratamiento endovascular. Por supuesto que todavía hay pacientes que a veces necesitan tratamiento quirúrgico. Y la ventaja de ese tratamiento quirúrgico es que cuando hay un centro especializado la mortalidad es baja, hay baja incidencia de complicaciones postoperatorias. Una vez que uno los opera, raro encontrar una complicación alejada, obviamente. Del postoperatorio inmediato puede haber complicaciones infinitas, pero alejada, una vez que ya uno puso la prótesis, la suturó, no hizo pseudoaritma, no hizo nada. Lo hice. Bueno, no importa. Es raro que aparezca una complicación. Las desventajas son que hay que abrir el abdomen, hay que correr las vísceras, hay que hacer un glampeo aórtico prolongado, la internación también es prolongada y la recuperación es más prolongada. Pasa la otra. El tratamiento endovascular tiene la ventaja que evitamos el glampeo aórtico, el abordaje es pequeño porque se hace con 2 abordajes inguinales, a veces uno, depende de la necesidad del paciente. A la anestesia puede ser local, con una sedación, o puede ser una anestesia peridural. Una internación relativamente más corta, mucho más corta, y una recuperación mucho más rápida. La desventaja es que no es aplicable para todos los pacientes, hay distintas características que tiene que tener el paciente, como puede ser el cuello del aneurisma, la localización del aneurisma, la tortuosidad o no de la aorta. Exige un control estricto postoperatorio por la presencia de leaks, de fugas que puede llegar a haber.
y que los costos obviamente son mucho más elevados. Fíjense la diferencia entre hacer un procedimiento endovascular, una cirugía abierta y un procedimiento endovascular. ¿Cómo? Sí, es más costoso. Una prótesis endovascular es infinitamente más costosa que una prótesis que uno puede suturar, una prótesis de acro. Sí, después alternativa, es mucho más costoso. También, a ver, hoy por hoy ya no es un problema, la mayoría de las obras sociales la aceptan, está comprobado en todos lados que esto tiene mejores resultados. A lo mejor el costo es mayor en la prótesis, pero la obra social se ahorra en otras cuestiones, como por ejemplo tiempo de internación, complicaciones postoperatorias y demás, pero es mucho más costoso. Bueno, eso es todo, gracias. Con los leaks que se pueden formar, y depende del tipo de leak, hay 4 tipos de leak. El leak puede ser porque hay una fuga directamente desde el sitio de implantación, puede ser porque los vasos que uno tapa con la prótesis sigan generando flujo y eso genera un leak, puede ser por rotura de la prótesis, puede ser cuando se encajan 2 prótesis que entre esas 2 entre un poco de sangre también. Depende del tipo de leak, hay distintos tratamientos. Puede ir desde una embolización de un vaso hasta colocar una prótesis nueva, o balonear una prótesis. Si el leak es muy chiquito y el caso en particular no amerita otra intervención, se puede controlar. Se puede controlar. Eso es un tema aparte, igual, eso creo que lo va a dar Juan en la próxima clase, pero es todo un capítulo aparte. Pero bueno, los leaks en líneas generales a veces aparecen, a veces se pueden tratar, a veces hay que controlarlos. Sí, sí, ROS de Marfan no se hacen, porque la patología de colágeno está intrínseca en todos los tejidos. El ROS se indica más para pacientes jóvenes, como te decía, por ejemplo, deportistas, o que están en periodo de crecimiento, y, o que tengan contraindicación de anticoagulación, por ejemplo. Sí. En realidad es más una discusión digo, una disección tipo A, que la gran mayor parte de las veces el inicio está bien en el ostium de la coronaria, en mediaciones ahí de la coronaria derecha, y si, digamos, la lógica del tratamiento de las disecciones es tapar el TIA ventral. Sí, a ver. Sí. No, entiendo lo que vos vas. En realidad, lo que hay que tratar es sacar el TIAR. A veces el TIAR, nosotros lo encontramos justo en la línea donde hacemos el corte. Es decir, a veces está en la unión sinotubular. Entonces, ¿qué hacemos? Resecamos en la unión, o sea, resecamos en la aorta a nivel de la unión sinotubular y ya sacamos el TIAR del medio. Distinto cuando el TIAR está, por ejemplo, en el seno de Valsalva. Ahí ya no se puede reparar, ahí necesitas hacer un venta, le decís, tenés que cambiar la raíz. Ahora, si el TIAR está más arriba y diseca hacia la raíz, ahí sí se puede reparar la raíz. Como yo decía, resuspendemos la raíz aórtica, es decir, pegamos las capas que están disecadas, suturamos las comisuras, digamos, de las cúspides, digamos, de la válvula, y con una técnica que involucra 2 pedazos de un material que se llama Teflonfel, reconstruimos esa línea de unión sinotubular y le implantamos un tubo de Dacron. Pero ahí nosotros no estamos dejando TIAR. El TIAR lo solucionamos, lo que sí hicimos fue pegar las capas de la aorta. Distinto si el TIAR está abajo, hay que sacar la aorta rota, reemplazarla con un tubo de Dacron, hay que reemplantar las coronarias. A veces las coronarias están rotas, hay que suturar, cerrarla, ligarla y hacer un bypass. Es decir, hay un abanico grande de posibilidades para hacer. Pero en línea general lo que hay que tratar es el TIAR, que la aorta rota. Después, lo que pasa en la aorta distal, porque a veces dicen, ¿le hicieron callado? No, el TIAR estaba en la aorta ascendente. Tratamos el TIAR, la aorta distal normalmente queda con una luz falsa, una luz verdadera, después el flujo compite y termina la luz falsa trombosándose. ¿Puede haber TIAR distales? Puede haber TIAR distales. Si están de la subclavia para adelante, el día de mañana, si uno lo detecta, puede colocar una prótesis. En el callado aórtico, nosotros normalmente vemos el callado aórtico.
Si encontramos el TIAR en la aorta ascendente, no tocamos más nada, cambiamos la aorta ascendente. Si no lo encontramos, lo vamos a buscar al callado. Para eso, hacemos parada circulatoria. Una parada circulatoria más cortita. Ponemos el paciente Trendelenburg y miramos en el callado aórtico si encontramos el TIAR. A veces está y a veces no está. Se imaginan que no podemos seguir explorando toda la aorta para ver si encontramos el TIAR. Se trata la raíz de aorta, que es la porción que más se puede romper, y después se ve cómo evoluciona el paciente. La disección aorta es una patología con mucha mortalidad justamente porque implica esto. Implica una enfermedad. A veces suturamos la aorta y la aorta se vuelve a romper, porque imagínense un tejido muy friable, es como suturar manteca a veces. Bueno, gracias. ¿Alguna preguntita más? ¿Algo más que quieran saber? ¿No? ¿Entendieron todo?